A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Desde la ciudad de Altamira, Tamaulipas, en pleno centro, y bueno, en una de las avenidas principales, desde ahí le saludamos con mucho gusto hasta donde quiera que usted se encuentre. Y sabe, el poder encontrarnos cada semana a través de las redes sociales es una gran bendición. ¿Por qué? Bueno, porque es una bendición juntos poder recibir un mensaje que nos edifica, un mensaje que nos enseña, un mensaje que nos transforma, y yo estoy seguro que este mensaje, que el propósito de este mensaje se va a cumplir en su vida y en la mía. Yo lo creo de todo corazón. Y sabe, yo alguna vez dije, me gustaría dar el mensaje más rápido. El mensaje, ¿cuál podría ser el mensaje más rápido de toda la historia? Y dije, bueno, voy a elaborar un mensaje que dure menos de un minuto. Y yo quisiera preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí, cuántos confían en Dios? ¿Todos? ¿Todos confían en Dios? Entonces, si usted confía en Dios, deje de preocuparse y siga confiando en Él. Ahí se terminaría el mensaje. ¿Y saben por qué? Porque es fácil decir yo confío en Dios. Pero si realmente estás confiando en Dios, ¿por qué estás todo el tiempo preocupado? ¿Por qué estás todo el tiempo con la zozobra? ¿Por qué estás todo el tiempo atribulado? ¿Por qué sigues dudando? ¿Sabe? La Biblia dice que cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Yo recuerdo que la primera vez que leí ese versículo, llamó mi atención. Y llamó mi atención porque Dios dice que cuando pases por el fuego, no te quemarás. O sea, que ese verso lo que está diciendo es que todos en algún momento vamos a pasar por el fuego. No dice, te libraré del fuego, te libraré de los problemas. Dios dice, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Es decir, iglesia, usted y yo, en algún momento de nuestra vida, vamos a tener que pasar momentos de angustia, momentos de dificultad, momentos donde quizás vamos a empezar a preocuparnos por alguna razón, pero usted y yo tenemos que seguir tranquilos, confiando, porque aún y en medio del problema, Dios no se aleja, y Él dice, aunque pases por esa dificultad, nada te va a pasar. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es fiel, y si Él ha prometido estar contigo, Él no es hombre para mentir. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Le pueden dar un aplauso a Dios? Y bueno, me encuentro una historia en la Biblia. Acompáñenme al libro de Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 14. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la Escritura? Seguramente usted conoce la historia. Hay un edicto, hay una orden de parte del rey Nabucodonosor. Él mandó a hacer una estatua de oro y todos tenían que inclinarse ante esa estatua.
pero había 3 jóvenes que dijeron, no lo haremos, porque el hacer eso ofende el corazón de Dios. Ellos conocían a Dios y dijeron, nosotros no nos vamos a inclinar ante nadie. Entonces, bueno, el rey sacó un edicto y dijo, todo aquel que no quiera hacer caso, todo aquel que no quiera inclinarse ante la estatua, que sea quemado, que lo echen a un horno de fuego. Con todo y esto, ellos decidieron mantenerse fiel a Dios. Entonces, llegamos hasta este punto, Daniel capítulo 3, versículo 14, y dice la Biblia, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren a la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Wow. ¿Sabe? Me puede impactar la fe de estos 3 jóvenes. Y aquí yo quiero hacer una pausa, porque, ¿sabe? Este momento de la historia es un momento difícil. No vivimos una situación como esta, afortunadamente. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos luchas como las que tenían estos 3 jóvenes. Ellos estaban pasando este momento difícil porque ellos se estaban manteniendo fiel al Dios al que usted y yo adoramos. Ellos estaban siendo fieles, estaban convencidos que al único que debían de adorar era al Dios verdadero, al que usted y yo adoramos. Sin embargo, le voy a decir dónde está la similitud de esta historia con la suya y con la mía. Que ellos estaban a punto de enfrentarse a una dificultad. ¿Será que usted en algún momento ha estado frente a un momento difícil, triste, de angustia? ¿Cómo responde usted ante una dificultad? Ante algo que le está empezando a robar la paz. ¿Sabe? Cuando el rey Nabucodonosor le dice, si usted no se arrodilla, lo vamos a matar. Usted va a ser quemado. Yo no sé cuál es ese horno que en algún momento ha estado frente a sus ojos y al cual tiene usted que enfrentar. Ellos estaban a punto de ser echados a un horno de fuego por defender su fe. Por alguna razón, usted posiblemente puede estar pasando algún momento difícil en su matrimonio.
Usted puede estar pasando un momento difícil con sus hijos. Usted puede estar pasando un momento difícil en sus finanzas. Usted puede estar pasando un momento difícil en la salud. La pregunta es, ¿en quién está usted confiando cuando está enfrentando ese momento? Porque ellos dijeron, está bien, usted dice que nos va a echar al horno de fuego, pero sépase, oh rey, que hay un Dios al que servimos, y a ese Dios al que servimos, Él puede librarnos de ese horno, y no solamente puede librarnos del horno, sino también puede librarnos de ti. Yo te pregunto, ¿será que tú también estás seguro que tienes un Dios que puede librarte de esa dificultad que estás viviendo? ¿Será que en tu corazón estás convencido que tienes un Dios que puede prosperarte, que puede traer a tus hijos a los pies del Señor, que puede restaurar tu vida, tus finanzas, cualquier área difícil, ese problema que te está robando la paz? ¿O te estás arrodillando ante el problema? Iglesia, usted y yo el día de hoy tenemos que salir de este lugar convencidos que tenemos un Dios grande y fuerte. Al mismo Dios, en el mismo Dios que estaba confiando Sadrach, Mesach y Abed-Negó, es el mismo Dios que usted y yo tenemos. Y si Dios fue capaz de librarlo a ellos, ese mismo Dios puede ser capaz de librarte a ti de esa dificultad, de ese momento difícil, de esa desesperación que estás viviendo en este momento. ¿Cuántos lo creen? Ese es el mismo Dios. Ese es el mismo Dios. Pero fíjese la seguridad que ellos tenían. Fíjese la seguridad que ellos tenían. La pregunta es, ¿estás igualmente tú seguro que ese Dios te puede proveer? Que ese Dios puede cambiar la historia de tu vida, que ese Dios puede cambiar tu matrimonio, tus hijos. Claro que sí. Iglesia, usted y yo tenemos que poner nuestra confianza puesta en Dios. ¿Sabe? Dice el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mire, yo me imagino esta escena y veo a los hombres en el horno de fuego y los 3 jóvenes allá, y el rey diciendo, ¿se van a arrodillar? Claro que no, súbanle. ¿Se van a arrodillar? Que no, súbanle más. ¿Se van a arrodillar, sí o no? Claro que no, súbanle más. 7 veces más. Mire, era tanto la temperatura que tenía ese horno de fuego, que sigue diciendo ahí más adelante que esos hombres que estaban ahí con el rey se asomaron, y era tanto el fuego consumidor que tenían que el mismo fuego se los tragó, de lo caliente que estaba. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar Dios ahí? Iglesia, quizás cuando comienza este sermón usted dice, eso que usted está diciendo es un mensaje conmovedor y motivador, pastor, pero usted no conoce mi historia. Mi diagnóstico es un diagnóstico de muerte. Ayer mi mujer se fue. Mis hijos ya no están en casa. Me llegó el acta de divorcio. Pastor, ya llegaron y me llegó la notificación que me van a embargar. Quizás usted está pensando que su problema es el más fuerte.
Y posiblemente sí. Quizás el horno en el que está usted metido está 7 veces más fuerte que el de otros. Pero iglesia, hoy Dios quiere decirte que no hay un horno tan caliente, que no hay problema tan grande del que Él no te pueda sacar. Dice en el versículo 21, entonces estos varones, se refiere a los 3 jóvenes, fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 23, y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahí es donde se supone se tenía que terminar la historia. ¿Por qué? Porque Dios, si tú eres real, ¿dónde estabas que no cuidaste a estos jóvenes? ¿Dónde estabas, Dios, en el momento en el que estaba habiendo violencia? ¿Dónde estabas, Dios, en el momento en el que alguien estaba abusando de mí? ¿Dónde estabas, Señor, cuando esas personas estaban hablando y diciendo cosas injustas acerca de mí? ¿Dónde estabas cuando me robaron, cuando me asaltaron, cuando me secuestraron? ¿Dónde estabas, Señor, cuando esa gente perversa me hizo daño? ¿Dónde estabas cuando mis padres me abandonaron? Y a veces pensamos que lo que estamos viviendo ya es el punto final. Pero mira, iglesia, aquí tenía que haberse terminado la historia de estos 3 jóvenes. ¿Por qué? Porque ya los habían echado al horno de fuego. Y quizás tú dices, mi matrimonio se terminó, mis finanzas, ya estoy quebrado, yo no tengo nada más que hacer, no sé ni cómo irme. Hoy Dios te dice, tu historia no ha terminado, porque apenas estoy comenzando contigo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios apenas está comenzando contigo. Entonces, ahí los echaron. Ya estaban adentro del horno de fuego. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y le dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él les dijo, he aquí yo veo 4 varones, escuche, sueltos. ¿Se acuerda que cuando los echaron estaban atados? Y eran 3. Ahora el rey estaba viendo 4, y no atados, sino sueltos. Y mire lo que le dice. Dice, él le dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y sabe, usted y yo sabemos que ese cuarto hombre que estaba ahí era nada más y nada menos, sí, no estaba viendo mal el rey, porque sí, su aspecto era como de hijo de Dios. Lo que él no sabía es que quien estaba ahí era el hijo del Dios Altísimo, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, acuérdese, cuando los echaron estaban atados, y quizás en este momento de la historia, en tu vida, te encuentras como atado, no sabes qué hacer. Pero cuando el Hijo de Dios llega a tu vida, lo primero que hace es darte libertad. Y esa es la libertad con la que el día de hoy tú y yo tenemos que salir de aquí. Y quizás te has preguntado alguna vez, Señor, ¿dónde estabas en el momento en el que estaba siendo violentado? ¿Dónde estabas en el momento más triste de mi vida?
¿Dónde estabas? En el momento más difícil en la vida de estos hombres, cuando estaban en medio del horno, la presencia de Jesús estaba ahí, dándoles libertad. Y no solamente eso, sino que en medio de la dificultad ellos estaban con gozo. Y eso es lo que el día de hoy Dios quiere hablarte. Quizás estás en medio del horno y yo no sé cuál sea tu horno. Quizás está calentado, no sé, está a una temperatura 7 veces más alto. Quizás lo que estás viviendo es insoportable, pero en medio de ese dolor insoportable está la presencia de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que mire, por alguna razón, y muchos a causa de una mala decisión, otros a causa de una prueba, no lo sé, pero por alguna razón creo que muchos hemos tenido que estar en medio de ese horno. Hay hornos que están tan calientes que el dolor es insoportable. Pero si alguna vez te habías preguntado, Señor, ¿dónde estabas? Hoy el Señor te dice, ¿te acuerdas esas noches donde estabas llorando desconsoladamente? Ahí estaba yo. Esas noches de sufrimiento, cuando no había nada, cuando más sola te sentías, cuando estabas viviendo los momentos más difíciles, ahí yo estaba. Hoy tú y yo tenemos que salir convencidos que Dios no se ha movido de ahí. Él ha estado contigo en los mejores momentos, pero en los difíciles, hoy el Señor te está diciendo, en medio de ese dolor, en medio de esa dificultad, en medio de esa aflicción, en medio de todo eso, junto contigo, ahí siempre, siempre, siempre he estado yo. ¿Lo puedes creer? Y sabe, dice el versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y le dijo a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, mire, ahora ya los estaba reconociendo y dice, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. ¡Wow! Iglesia, escucha esto, escúchalo por favor, porque hoy tienes que salir convencido de esto. Que lo que estás viviendo el día de hoy, ese problema, esa dificultad, ese dolor, será tu testimonio el día de mañana. Y cuando la gente vea cómo Dios te sacó de esa depresión,
cómo Dios restauró ese matrimonio, cómo Dios te sanó, la gente va a decir, wow, ellos sirven y adoran a un Dios que es real. Quizás tú seas la próxima persona que esté dando su testimonio aquí diciendo, Dios puede restaurar tu matrimonio porque restauró el mío. Pasé por momentos difíciles, mi esposa se fue, mi esposo se golpeaba, él ya no quiso saber nada de mí, los diagnósticos eran de muerte, la gente ya estaba pensando cómo se iba a repartir mi herencia, mi vida estaba quebrada. Un día, con la autoridad de Dios, te vas a parar en este lugar y le vas a decir a la gente, ¿saben qué? Sí se puede, con Dios sí se puede, porque mire lo que Él hizo en mi vida. Iglesia, lo que quiero decirte es que muchas personas van a conocer a un Dios de poder cuando vean a Dios glorificado en tu vida. Lo que estás viviendo el día de hoy será tu testimonio el día de mañana. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y sabe cómo usted puede cómo usted puede salir librado del horno, cómo usted puede salir librado de esa dificultad, de ese problema. ¿Sabe cómo lo vencieron ellos? Con la fe. Ellos vencieron el horno de fuego, ellos vencieron la dificultad con la fe. Y quizás el día que estés dando testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, tú le vas a poder decir a los demás, ¿sabes? Esa dificultad no me venció, porque siempre estuve creyendo que Dios haría algo por mí. Ese problema, esa dificultad, eso que estás viviendo, lo vas a superar con la fe. Y de la misma manera en la que ellos salieron intactos de esa dificultad, así de la misma manera vas a salir tú. ¿Lo puedes creer? Amén. ¿Lo puedes creer? Amén. Dale fuerte el aplauso a Dios. Dáselo fuerte, 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 porque es para Dios.